Entonces los hermanos chilenos están gozando la tecnología peruana. En Chile ya se disfruta todo lo que es la tecnología peruana, los buses Modasa, el CU5 ya está rodando en Chile. Que iba a tener acondicionado, que iba a tener pantallas, que iba a tener otra tecnología y que iba a ser un nuevo modelo. Y sobre todo hacer reconocer que el Perú no solo es gastronomía, no solo son algunos detalles que ya conocemos, sino que también es tecnología, innovación y confort, calidad de un producto hacia el mundo. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y el día de hoy, amigos, estamos visitando la fábrica de Modasa, ni más ni menos, la fábrica más grande de buses, más moderna, más tecnológica y más ambiciosa probablemente de todo el Perú. Vamos a tener una visita guiada de lujo, totalmente espectacular, oficial, y vamos a ver en exclusivo el nuevo modelo del Metropolitano, uno de los buses más modernos que va a circular en la ciudad de Lima y va a ser parte del recorrido del Metropolitano. Vos lo vas a poder usar, lo vas a tener probablemente a partir de marzo o abril de este año. Ya vas a poder subirte a ese bus, suscribite, seguime, activar la campanita que ya vamos con esta notaza, este videazo. Gente, ya hace unos días vimos la noticia de que un nuevo modelo de Metropolitano iba a surcar las calles, que iba a tener acondicionado, que iba a tener pantallas, que iba a tener otra tecnología y que iba a ser un nuevo modelo de bus. Bueno, acá lo tenemos, increíble que hace 2 días leí la noticia y ya estamos escuchando el rugir, 3 días después estamos escuchando el rugir de su motor. Ya lo tenemos acá, el modelo en adelanto total. Me parece una locura realmente poder haber visitado la fábrica, ver todo el proceso de creación de este bus, todo el trabajo que requiere, todo el esfuerzo. Aquí, para que ustedes se den una idea, trabajan 1000 operarios, 1000 técnicos, personas que durante distintos años y meses y demás se forman para fabricar estos chasis, para trabajar con la seguridad que este lugar requiere, que es, ¿sabes lo que es fabricar un bus? Es realmente un trabajo muy peligroso, muy costoso, que lleva mucho esfuerzo. Los buses que se fabrican acá pueden costar entre $80.000, que son los más baratos, los de línea, los que recorren la avenida Universitaria, o por ejemplo estos buses con el acordeón del medio, digamos, que es lo que los hace especial, lo que los hace más costosos, que llegan a costar $400.000, o sea, casi $500.000 directamente. Trapo, ¿te vas a comprar uno algún día o no? ¿Cuándo te compras uno de estos de $400.000? Yo me lo llevo ahora, no sé tú. Sí. Lo pongo en marcha ahora mismo. Te vas a quedar endeudado, ¿eh? La empresa Modasa también tiene actividades en Colombia, en México, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, vende buses a todos esos países y ahora están buscando también expandirse a Argentina, eso es lo que nos contaban. Con la llegada del nuevo presidente, realmente lo dijo el señor, ¿no? Con la llegada del nuevo presidente Milei, ahora parece que el mercado argentino vuelve a ser un mercado tentador. Vale que cobren por adelantado y en dólares, yo les doy el tip. Amigos, les digo que más lindo estar adentro del bus que afuera, muy agradable adentro, con el clima, todo. Ah, pero llego y ya encuentro un español acá escolado. Súbete, amigo, que nos vamos. Miren la cabina, chicos. Estamos en la cabina, espectacular. ¿Me puedo sentar en el asiento del chofer? Ay, sí. No lo voy a echar a andar nomás. No lo echa a andar, no lo echa a andar. No, wow. Ah, no, es más cómodo que tiene como un cosito que mira lo que es espectacular, Es una cosa. Pero que se mueve, No, pero no lo voy a acelerar ni nada. Ah, es hermoso. Tenemos el analógico y el electrónico. No es tan complicado como yo esperaba, es automático, no tiene cambios. Yo le voy a hacer una sugerencia a la gente de ATU y a la gente de Modasa, una sugerencia de alguien que no conoce pero que usa. Miren, yo mido 1,80 m y llego a agarrarme de esto. Pero las señoras, por ejemplo, a ver, señoras que miden 1,50 m, o sea, son acá, no llegan. Yo veo las señoras chiquititas, las viejas peruanas, salen volando cuando el chofer frena. Hay que agarrarlas a las viejas porque salen despedidas por la ventana. Hay que poner uno de estos más bajito, no sé, es una idea, yo no sé nada, claro, pero bueno. Tengo una pregunta técnica. Dígame. Yo como usuario del Metropolitano muchas veces está lleno y me acomodo acá. ¿Está bien lo que hago o está mal lo que estoy haciendo? Porque yo siento que no está tan bien lo que hago. Bueno, en realidad toda la zona que vemos acá es habitable, ¿no? Puede ser circulable por los pasajeros. La zona de la articulación también, por eso tenemos acá los pasamanos, tenemos acá el espacio para que los pasajeros puedan ir. Esto solamente es un protector, es una zanfona. La articulación está en la parte baja, que es la parte mecánica, ¿no? Parte que... Esta es la parte cuando vos estás parado, gira. Exacto. Como que gira. Esto es un disco. De España. Este es un disco que ya es propio de la articulación. Esta articulación permite hacer la unión entre los dos cuerpos, el vagón principal y el vagón posterior, ¿no? Quiere decir que acá
podemos estar sin ningún problema. Esta es una zona que puede ir los El pasajeros. usuario común, por ejemplo, yo lo que veo es que la gente hace como yo, ¿eh? Así, se apoya así. ¿Esto está bien? Eso está mal. Eso está mal porque, como le dije, este es una zanfona, este es un elemento que es movible. En el momento que va a la curva, esto va a tender a juntarse, ¿no? Esto va a tender a unirse. El señor te está diciendo que te puede apretar los cachetes del poto. Posiblemente. Te va a apretar los cachetes del poto para que vea que ahí no te tienes que sentar. Posiblemente. Este bus articulado, el Iron Bus 2, cuenta con un sistema de seguridad adicional al cinturón de seguridad para los que vienen en silla de ruedas. Como podemos escuchar en este momento, si yo desabrocho el cinturón de seguridad, suena una alarma donde indica al chofer que todavía no ha sido conectado o ha sido retirado el cinturón, para que yo pueda, mediante un indicativo de la pantalla del tablero, pueda saber si ya está conectado o no el cinturón y pueda el bus andar para evitar algún accidente con los usuarios de silla de ruedas. Este es un, ¿cuánto, perdón? CU5 es un bus doble piso que es para viaje interprovincial, que tiene todas las comodidades, desde aire acondicionado, asientos renovados, tiene sistema multimedia, tiene cargadores USBs en cada asiento. También vamos a ver un poco más de la tecnología que ha desarrollado Modasa con respecto a la comodidad, el confort que tiene para cada usuario. Ningún usuario se va a quedar disconforme con viajar en un bus Modasa. Ningún usuario desconforme, dijo el señor, ¿eh? Yo no estoy desconforme. Millones de usuarios del Metropolitano aprueban. A verás, vas a ver. Con aire acondicionado ahora. Ahora vamos a ver uno de larga distancia, ¿sí? Chicos, ojalá pudieran estar acá y sentir el olorcito a nuevo. Subite trapo, subite, sentate. Queda súper acolchonadito, ¿eh? Obvio, si ya vimos al señor cómo lo fabricaba, era increíble. ¿Podemos ver la cabina? La diferencia acá, bueno, este también cuenta con cámara de seguridad, tenemos una pantalla principal y tenemos, ahora actualmente no están instalados, pero tenemos esa extensión para pantallas independientes en el salón. Igual este modelo no cuenta, pero hay otros modelos que también cuentan con sistema multimedia individual por cada asiento para cada usuario. Entonces, ¿estos vehículos van a recorrer las rutas del Perú, digamos? ¿Van a hacer viajes internacionales y nacionales? tenemos modelos en Siva, por ejemplo, que están ya rodando en Perú, pero ahora actualmente la última producción de más de 80 buses se está yendo para Chile. Actualmente ya vamos 92 buses despachados y todavía algunos más que van a salir para el país hermano. Entonces los hermanos chilenos están gozando la tecnología peruana. Así es. En Chile ya se disfruta todo lo que es la tecnología peruana, los buses Modasa, el CU5 ya está rodando en Chile desde ya semanas atrás y ellos están disfrutando de primera mano lo que es un producto 100% peruano. Miren gente, este tipo de buses lo usan mucho las mineras porque como las mineras tienen compromisos ecológicos de reducción de gases y demás, bueno, como que ellos van a invertir en, por ejemplo, buses eléctricos que son se parecen a los que circulan en Javier Prado, a los que circulan en Avenida Arequipa, muy similares, vamos a verlo por dentro. Miren, vamos a hacer el recorrido que haría una persona que lo utiliza. Acá usaríamos la SUBE, acá pasaríamos la tarjeta del Metropolitano. Hay un español ahí. Lo ven. Amigos, si te digo que este no es 100% sino 99% peruano, ¿cuál es la parte que se compró al exterior? A ver si prestaste atención en la visita guiada. ¿Has visto los asientos? Compraron en Colombia. Para que no apoyes tu poto en el trabajo peruano, sino en el colombiano directamente. Voy a hacer la prueba de fuego en un bus para ver si una persona de 1,80 m entra sentado. Porque, a ver cómo entran las rodillas. ¡Epa! Entra las rodillas, entra las rodillas. Vení, amigo, vení, a que entras. Si entramos, 2 personas de 1,80 m. Es un espectáculo, me sobra rodilla, mira. Me sobra. ¡Qué show, amigo! Aguante Modasa. Hizo lo que nadie hizo. Un colectivo para gente alta. Tiene cargadores USB. Ah, muy bueno. Un bus eléctrico que por su naturaleza no emite ruido. Tenemos ese confort de que no tenemos un motor que genere vibraciones ni nada de eso. Entonces tan pronto nosotros lo tenemos habilitado, ya tenemos el bus listo para poder iniciar marcha. Es muy simple, muy fácil de operar, el conductor siempre va a tener todo a su alcance de forma ergonómica y la operación es tan simple como un bus automático, neutro, retroceso y drive, tan simple como ello. Funciona con un motor eléctrico y la generación del cambio inverso de retroceso lo hace a través de un dispositivo de manera eléctrica. En este bus ya no tenemos filtros, aceites, caja de cambios, embrague, nada de eso. Está muy simplificado todo el tren motriz entre un motor eléctrico, cardán, y se conecta al diferencial. Todo lo demás es muy simple. Entonces es una gran ventaja para este tipo de tecnologías. Ahí tenemos el bus ya habilitado. inició, ya arrancó. Sí, ¿Ya está arrancado? Ahí está ya No listo. hizo ruido, nada, amigo. Ahí está listo ya para operar. No hizo ni ruido, nada, ni un sonido. No lo vas a hacer moverse.
¿Lo va a mover? Ahí lo tenemos preparado. No, vamos a tenerlo aquí nomás como demostración. Como es tan silencioso, muchas veces los peatones están cerca y no se percatan del bus que está encendido o que está en movimiento. Entonces hay que simular un ruido para que de cierto modo dé un aviso y alerte a los peatones. ¿Qué sería el típico ruido de los coches eléctricos? No, es como un pitillo, como una sirena. Mira. ¿Eso no se puede activar? Vamos a ver si está... No, está deshabilitado. Ahora vamos a ver las baterías eléctricas. Me imagino deben ser enormes. Te comento que en toda la parte baja tenemos los paquetes de baterías. Acá, por ejemplo, para este bus, que es uno de 300 kilowatts, tenemos 6 paquetes de baterías y están ellos distribuidos en toda la zona baja. En la parte posterior tenemos los controladores, un sistema que administra las baterías, la carga, la protección, su sistema de refrigeración y todo lo relacionado a que la energía se distribuye de manera correcta. Gente, si a alguien le da curiosidad sobre la historia de esta empresa, quiere entender un poco más de qué se trata, por qué estamos acá o por qué es tan importante, les voy a dejar acá un video que ya hicimos contando toda la historia de Modaza, cómo llegó desde Trujillo hace 50 años, cómo se ha convertido en una empresa tan importante. Vayan a verlo, se los recomiendo, no tiene pérdida. Además, gracias a ese video me han invitado a la fábrica, así que es un video al que le debo mucho. Vayan a verlo, denle su apoyo para comprender realmente toda la historia de Modaza y por qué es tan importante, porque es una de las empresas realmente que genera más trabajo y tecnología genuina de todo el Perú. ¿Te genera algún tipo de orgullo después ver los buses por la calle o ver que tanta gente los utiliza? Vas al Metropolitano y ves que la gente se sube a algo que vos colaboraste, ¿no? Sí, definitiva. Particularmente cuando uno empieza a trabajar en Modaza no se da cuenta que los buses son Modaza. Pero una vez que entra a trabajar en Modaza se da cuenta que la mayoría de los buses, al menos del sector urbano, son de Modaza. Y tú estás viendo tu empresa por todos lados. Cuando vas transitando por aquí o por allá, ves tu empresa. Y obviamente... Y hasta internacionalmente, en Chile. Sí, en Chile, estamos en México, Colombia, Ecuador y Bolivia. Hay planes de expansión en demás países y estamos dando a conocer más que todo una empresa 100% peruana, un producto hecho por manos peruanas y sobre todo hacer reconocer que el Perú no solo es gastronomía, no solo son algunos detalles que ya conocemos, sino que también es tecnología, innovación y confort, calidad de un producto hacia el mundo. Buenísimo, vemos todos los muchachos de la fábrica que van pasando, estaban teniendo justo su hora de almuerzo y así, bueno, como nos dice acá el compañero, realmente un orgullo ver todo el trabajo de las manos peruanas, del ingenio y de la insistencia, porque es una fábrica que ya tiene sus años, un emprendimiento que lleva consolidado ya varias décadas y bueno, hoy hemos tenido la chance de recorrer, estamos muy contentos, realmente la fábrica es impresionante, vimos a 1000 operarios trabajar en distintas disciplinas, en distintas partes del armado de esto. No pudimos acceder a la parte de ingeniería porque bueno, ustedes entenderán que es tecnología y que hay que cuidarla, no se puede mostrar así nomás, pero de todas maneras gracias Modaza por esta invitación, les deseamos mucha suerte en el futuro, esperamos ver grandes cosas de parte de ustedes y de paso le agradezco a todos los mecenas, a toda la gente que me apoya mes a mes. Si querés ser miembro, suscriptor de este canal para ver más videos como este, solo tenés que apoyarme en YouTube, en Facebook, yo te lo voy a agradecer.